Muy bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora. Bueno, ¿de dónde sacamos esta idea? O mejor dicho, esta frase de abominación desoladora. En la Biblia hay algunos textos que mencionan esta frase, así que vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y Marcos capítulo 13 versículo 14 que dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Jesús les dice que vendría en un futuro la abominación desoladora. Sin embargo, Jesús dice que Daniel había hablado esto antes. Veamos entonces lo que dice el Antiguo Testamento. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y también está el texto de Daniel 11:31 que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, encontramos que Jesús dijo algo sobre la abominación desoladora, pero que esto ya estaba escrito por Daniel muchos años atrás. Analicemos entonces qué es lo que Daniel quiso decir con la abominación desoladora. Recordemos los tres textos de Daniel: Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. En Daniel 9:27, la palabra abominación desoladora viene de la palabra hebrea al-kenaf sikushim meshomen. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. En el capítulo 11:31 y 12:11 también menciona la misma frase en hebreo, hashikush meshomen, abominación de desolación o que causa desolación. Así que notemos que shikush y shamam son dos palabras para referirse a la abominación que causa desolación. Sikush y shamam. Es decir, esa desolación viene por causa de las abominaciones. ¿A qué se refiere Daniel con abominación? Bueno, esta palabra tiene algunos significados más, como detestable, sucio, inmundo, idólatra, etc. Pero idolatría, ¿será igual que abominación? La primera vez que aparece la palabra idolatría es en 1 Samuel 15:23. Anteriormente la Biblia habla de idolatría, pero no usa la palabra, sino solo referencias de adoración a ídolos o inclinación a cosas que no son de Dios. Pero la palabra idolatría como tal aparece en 1 Samuel 15:23 y proviene del verbo terafín, que significa ídolo o imagen. Y en el caso de abominación, ya lo habíamos mencionado, shikush. Por lo tanto, la abominación no solo es idolatría, están relacionados en contexto, pero no en significado. Abominación no aparece únicamente en Daniel. Aparece casi en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece en Levítico 18:22, en Deuteronomio 7:25, en Deuteronomio 18, del 10 al 12, en Proverbios 6, 16 al 19, en Proverbios 11:1, en Isaías 1:13, en Ezequiel 8:6, en el capítulo 16, verso 2, y del verso 36 al 43 aparece la palabra abominación. Y todas están relacionadas con brujería, con sexo ilícito, con idolatría, con injusticia en los negocios, con una vana ofrenda, etc. Esta palabra abominación no viene de shikush, como lo usa Daniel, pero sí viene del hebreo toeba. Así que podemos ver que esta es una palabra distinta que la que se usa en Daniel, que es shikush. Aunque las dos muchas veces son traducidas como abominación, esta de Daniel debe ser distinta, porque es la única que va junto con la palabra desolación. Por lo tanto, debe ser tan repudiada de parte de Dios que trae terribles consecuencias y que merece nuestra atención. Incluso la versión griega del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está en hebreo, pero la versión griega que tradujo del hebreo al griego, la Septuaginta, usa la frase to deligma
tesheromosis, para abominación que causa desolación, que es la misma que se usa en Mateo 24:15, que lo hemos visto en el Nuevo Testamento, y Marcos 13:14. El sustantivo shikush, que hemos visto que se traduce como abominación y que va junto con shaman, desolación, lo encontramos única solo, es decir, sin el verbo shaman. En Ezequiel, para referirse a la abominación en Ezequiel 5:11, en Ezequiel 7:20, incluso en el 8, 5, 6 y 10 al 11, vemos aquí que esta palabra está relacionada con abominación en el santuario. Es decir, no las abominaciones de sexo ilícito, no las abominaciones de idolatría, no. Está relacionado, shikush, como abominación, pero correspondiendo al santuario. Es decir, esta es una profanación del santuario, una profanación de la presencia de Dios en el santuario. Esa abominación tiene más gravedad espiritual que simplemente la idolatría, incluso por el hecho de su relación con el santuario, la habitación de Dios. Así que no solo se trata de idolatría entre el pueblo, sino de introducir esa idolatría dentro del espacio santo reservado para Dios. Aquí nos resuena entonces el versículo de Marcos 13:14, que dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa parte del texto no debe estar, se refiere justamente a esa abominación dentro del santuario. Ok, ahora que la palabra está clara, veamos un ejemplo. Vamos a Ezequiel 8 y veamos las circunstancias por las cuales el pueblo de Israel llegó a este tipo de abominación. Primero, desde el verso 3 al verso 6, la imagen del celo. Dice el texto: y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo que provoca a celos. Esto se da en la entrada norte del atrio interior del templo o santuario. ¿Qué es lo que pasó? Colocaron una imagen en la entrada del templo. Probablemente fue una deidad cananea, no se sabe. En el tiempo de Salomón ya existían algunos sitios de idolatría en las partes altas, pero nunca en el templo. Poco a poco fueron llevando estos ídolos al templo y esto es justamente un ejemplo de eso. ¿Cuál fue el resultado? Pues provocó celos divinos, es decir, provocan a Dios a actuar en juicio. Otro verso, del 7 al 12, se habla acerca de los ancianos adorando ídolos secretos. Dice así el verso 10: vi toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared. ¿Dónde pasó esto? Otra vez en la cámara secreta del templo. ¿Quiénes hicieron esto? 70 ancianos de Israel, incluyendo Jaazanías, un anciano del templo. ¿Qué estaban haciendo? Estos ancianos estaban actuando como sacerdotes, quemando incienso a los ídolos en secreto, pensando que Jehová no los veía. Como vemos, había idolatría oculta entre los líderes del pueblo, dentro del espacio santo del templo del santuario. Otra parte de este pecado, verso 13 y 14. Mujeres llorando a Tamus, una deidad cananea. Y me llevó a la entrada, dice el verso 14, de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamus. Esto sucede en la entrada de la puerta del templo de Jehová. ¿Qué estaban haciendo? Las mujeres estaban en un ritual de lamento pagano, posiblemente vinculado a la muerte, resurrección simbólica de un dios babilónico. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos muestra cómo las mujeres también participaban del culto pagano dentro del contexto del templo. Y los versos 15 al 16 hablan de hombres postrándose al sol. Dice el verso 16: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, le estaban dando la espalda a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Esto se da entre el pórtico y el altar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando directamente al sol dentro del santuario, dando la espalda al templo de Jehová. Esto sería el colmo, una adoración deliberada y pública a un dios pagano, al dios sol, en el mismo corazón del
templo, del santuario. Bueno, a todas estas acciones se las denomina sikushin en plural. Sikushin, abominaciones. ¿Y cuál creen ustedes que fue el resultado de todas estas abominaciones? Ezequiel 10, 18 y 19 dice, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso entre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Pues lo que ocurrió es que la gloria de Dios se retira. Y si la gloria de Dios se retira, ¿qué pasaría entonces con el templo? Ezequiel 7, 20, 22 dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosas repugnantes. En manos de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y la profanarán. Entonces, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Como Dios había abandonado el templo, lo que seguía en sucesión era simplemente que el santuario sería profanado. Obviamente ya no por el pueblo y por sus líderes, sería profanado por gentiles, por gente externa. Por eso el texto dice invasores. Ezequiel 10, 18 y 19 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la gloria de Dios se retira del templo. Ezequiel capítulo 11, versos 9 y 10 dice, yo sacaré de en medio de la ciudad y os entregaré a manos de extraños y traeré juicios contra vosotros. A espada caeréis, en los confines de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, ¿qué más tenía que venir? Serían entregados a extraños. Esta es la desolación, por eso es una abominación que causa desolación. Y también dice el texto que vendrían juicios sobre su pueblo, para que entiendan que Dios es el Señor. Ezequiel 24, 21 dice, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis, caerán a espada. Entonces aquí en el verso, Dios declara que el santuario es profanado y su pueblo vendría a ser destruido. Una vez que la gloria de Dios se retira del templo, entonces tenemos lo profetizado, ahora cumplido. Jerusalén fue invadida por Babilonia 3 veces. Y esta es la parte histórica, es decir, la parte que sucedió por causa de las abominaciones. Vino la desolación. En el año 605 a.C. reciben ellos el primer ataque en el tiempo de Joacín como rey, y donde Daniel fue llevado exiliado a Babilonia. En el año 597 a.C. sufren el segundo ataque y el primer exilio mayor en tiempos del rey Joaquín, quien también es llevado a Babilonia junto a 10,000 exiliados, y aquí entre los exiliados va el profeta Ezequiel. Y en el año 586 el tercer y último ataque, porque esta fue la destrucción total en tiempos del rey Sedequías, quien con su rebelión, porque se rebeló contra Babilonia, vino la invasión final de Jerusalén. Entonces es sitiada Jerusalén y destruida a mano de Babilonia. El templo de Salomón queda totalmente destruido y quemado, y aquí termina el reino de Judá. Esta fue la desolación, la Shamán, para Jerusalén, que incluso Ezequiel había profetizado. Ezequiel 6:14 dice, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Tiblat, y conocerán que yo soy Jehová. Ezequiel 12:20 también dice, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Y Ezequiel 33, 28, 29, miren cuántos textos, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Así, las palabras sikush, abominaciones, y shamán, desolación, no están juntas en una frase,
pero se encuentran en el libro de Ezequiel para referirse a la desolación de Jerusalén por sus pecados en el santuario. Esta sería la abominación que trajo desolación. La abominación desoladora. Aunque Jeremías profetizó que este exilio solo duraría 70 años en el libro de Jeremías capítulo 25. Entonces, recapitulando, Jesús dice que volverá a suceder una abominación desoladora en el futuro de Él. Quiere decir que se produjo una antes como un ejemplo de lo que sucedería en ese futuro. Hemos encontrado que la abominación que causa desolación aparece en Ezequiel primero. Sin embargo, Daniel profetiza otra igual. Veamos, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ambos, Daniel y Jesús, se están refiriendo a la misma abominación aparentemente. En el verso de Daniel se nos dice cuándo sucederá esta abominación desoladora, que ahora, habiendo estudiado Ezequiel, sabemos que es una idolatría terrible sucediendo dentro del santuario, cambiando la adoración de Dios por un Dios pagano, como el Dios Sol, pero profanando el lugar santísimo y todo el santuario de Dios. Los líderes, hombres y mujeres, adorando a sus dioses en medio del santuario. Veamos lo que dijo Jesús, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Claro, el texto lo menciona, pero necesitamos un poco más de contexto para entender. Vamos al inicio del capítulo entonces. Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se acuerdan de esto? ¿En qué tiempo antes de Jesús el templo quedó destruido? Antes de Jesús, ¿en qué momento quedó destruido? Obviamente en el tiempo de Babilonia, cuando Ezequiel lo profetizó. Incluso Ezequiel fue exiliado y Daniel, el profeta Daniel, también fue exiliado. Y ahora Jesús está diciendo que esto volvería a pasar. Pero ellos pensaron que si el templo sería derribado o destruido, esto sería en el fin del mundo. Además, asumían que si Jesús se presentaría en ese momento como el Mesías, entrando por Jerusalén en aquella entrada triunfal de la semana de su pasión y muerte, coronándose como rey, pues no encajaría el hecho de que el templo sea destruido, no tendría sentido. Por eso ellos preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas de que no habrá piedra sobre piedra? ¿En qué momento el templo va a quedar destruido? Entonces Jesús le contesta, dice en el verso 3 al 5 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Lo ven? Ellos relacionaron esta destrucción del templo con la venida de Jesús y el fin del mundo. Incluso quisieron saber qué sucedería antes para estar alertas para cuando llegue esa destrucción, ¿qué sería el fin? Si los discípulos relacionaron todo esto en su pregunta, obviamente Jesús respondió incluyendo y relacionando su tiempo con el tiempo del fin. Es decir, que lo que Jesús dice en el capítulo 24 tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento para el día de sus discípulos, para sus días, y uno que precede a la segunda venida de Jesús en el tiempo del fin. Ellos estaban curiosos de cómo estar alerta antes de que ocurra la destrucción que Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Jesús contesta en el verso 15, refiriéndose a la abominación desoladora. Esta sería una señal de alerta para salir de Jerusalén, de huir antes de la destrucción que trae desolación. ¿Recuerdas que Daniel nos decía cuándo? Pues veamos cuándo, pero del primer cumplimiento, ya que sabemos que el otro cumplimiento sería antes de la segunda venida de Jesús. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9 comprende la oración de Daniel y también la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas es como sigue. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. La interpretación de las 70 semanas también lo haremos en otro video. Así que vamos al resultado. La profecía se interpreta a través del principio día por año, y que también trataremos este principio en otro video. Y esto es decir que cuando la profecía menciona un día o días, se trata de un año o años literales. Es decir, si la profecía dice 70 semanas, hagamos solo la traducción. 70 semanas son 490 años, es decir, 490 días proféticos. Y en ese periodo de tiempo designado a Israel serían 6 cosas: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, ¿cuándo empieza? Porque ya sabemos que terminaría durante 490 años. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tenemos que poner atención a la orden de para restaurar y edificar a Jerusalén, y luego avanzar hasta la llegada del Mesías príncipe, en 2 espacios de tiempo. El primero de 7 semanas, es decir, 49 años, y luego 62 semanas, es decir, 434 años. Todo este periodo sumaría 483 años. ¿Pero desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hemos visto anteriormente que el templo y Jerusalén, es decir, la ciudad, fue asolada por Babilonia desde el 605 a.C. y sin embargo, el imperio babilónico terminó siendo conquistado por los medos y persas en el 539. Y luego los israelitas que vivían en Babilonia tuvieron la posibilidad de volver a Jerusalén. Sin embargo, se dieron edictos para que pudieran hacer la reconstrucción. El más importante, porque fue el completo, fue el de Artajerjes, un rey medo-persa. Según Esdras, capítulo 7, verso 11 al 26. Este fue el edicto que ayudó a la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad, el templo y todo, y el edicto fue dado en el año 457 a.C. Desde esa fecha, corremos los 2 periodos de tiempo, 49 años y 434 años. Entonces, ahora que sabemos la fecha, ponemos 457 a.C. más 49 años nos lleva al 408. Daniel 9 dice que volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y así fue. En el año 408 la plaza y el muro se habían reconstruido, casi terminado, tras un largo tiempo de intentos de reconstrucción y lucha contra sus enemigos, que ustedes lo pueden leer en Esdras y Nehemías. Ahora, continuamos. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, el cuadro empieza así. Desde el 457 a.C. más 49 años, llegamos al 408 a.C., cuando la plaza y el muro se reconstruyeron, y seguimos ahora con 62 semanas, que serían 434 años. Y esto nos lleva hasta el año 27 de nuestra era, fecha en la que Jesús inicia su ministerio siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero sería muerto después de 3 años y medio, llevándonos hasta el 31 de nuestra era, cuando Jesús, el Mesías, muere en la cruz del Calvario. Pero la profecía dice que el pueblo de un príncipe vendría a destruir la ciudad y el santuario otra vez. Cuando en los tiempos de Ezequiel habían traído la abominación desoladora, el templo fue abandonado, fue dejado sin la presencia de Dios. Y entonces vino la asolación. Lo interesante es que Jesús, antes de señalar los asuntos del tiempo del fin, en el capítulo 23 de Mateo, él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren lo que dice Jesús ahora: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús está dejando el templo, está declarando que Él no se hará presente allí. Entonces,
obviamente vendría la desolación, como lo dice Daniel 9:26. Y queda más claro todavía en el verso 27. Mira lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesús confirmó el pacto con muchos, de los cuales sus discípulos aceptaron ese llamado, y otros más aún. Pero a la mitad de la semana, es decir, la última semana de la profecía de los 490 años o 70 semanas, esa semana ya recordamos que equivale a 7 años, a la mitad de 7 años, es decir, 3 años y medio después del 27 de nuestra era, después del bautismo de Jesús, sería el año 31 de nuestra era, donde Jesús es crucificado y muerto. Daniel dice que los sacrificios y la ofrenda serían cesados, y así fue. Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así el velo que separaba el santo, el lugar santo del Santísimo en el templo fue rasgado, dando a entender que los sacrificios habían terminado, porque el verdadero sacrificio había sido dado por el pecado a la humanidad. Sin embargo, Daniel sigue diciendo que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendría el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vendría el desolador hasta que venga la consumación. ¿Cómo es que llegaron a ser un culto abominable en los tiempos de Jesús? Que él tuvo que dejar el templo desierto. Hagamos una relación entre lo que pasó con Ezequiel y lo que pasó con Jesús. En Ezequiel, ¿se acuerdan? La imagen del celo. Bueno, Jesús llega al templo y él dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús acusó a los sacerdotes y líderes de profanar el templo con comercio religioso. Y esto obviamente refleja que dentro del templo, del santuario, ya había corrupción, como le había pasado a Ezequiel capítulo 8. También en Ezequiel vemos a los ancianos adorando ídolos en secreto. Y en Mateo encontramos a Jesús denunciando a los fariseos en el capítulo 23. Hay un texto que dice, ay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros bien pintados por fuera, blanqueados. Jesús condena entonces así la hipocresía religiosa de sus días, de los líderes religiosos, del legalismo vacío y de la injusticia espiritual que existía, como en el libro de Ezequiel 8. Los líderes eran los responsables de la corrupción del pueblo desde el centro religioso, es decir, desde el mismo templo. En Ezequiel 8 encontramos a mujeres llorando a Tammuz, una deidad cananea. Y en Mateo 27:51 encontramos que el templo, el velo del templo, se rasga de arriba abajo, se rasga en dos, indicando que la gloria de Dios se retira del templo, como en Ezequiel 10, y este señala que el sistema religioso había finalizado porque había sido corrupto, porque ellos incluso habían rechazado al Mesías. También encontramos hombres adorando al sol. Esa profecía de Mateo 24, en el verso 1 y verso 2, Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Jesús predice la destrucción del templo como resultado de su corrupción espiritual. Esta destrucción se cumplió más adelante en el año 70, así como le pasó primero en el 586, en los tiempos de Ezequiel. Sin embargo, aún nos queda 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús, que nos lleva hasta el 34 de nuestra era, cuando el pueblo y sobre todo los líderes de Israel apedrearon a Esteban. Lo acusaron de blasfemia contra el templo, blasfemia contra Moisés, blasfemia contra la ley, diciendo que Jesús era el Mesías. Denunció Esteban la hipocresía religiosa de los líderes de Israel. Y así, entonces, el rechazo de Israel fue claro y contundente. Habían rechazado a los profetas que Dios les envió. Rechazaron incluso al Hijo de Dios que Dios envió. Incluso rechazaron a los discípulos y apóstoles de Jesús. Con todo esto, el tiempo del perdón, los 490 años sobre Israel, se cumplieron. Y entonces vino la desolación. La abominación desoladora. En el año 63 de nuestra era, Cestio Galo sitió Jerusalén para ser invadida. Sin embargo, un asunto en Roma hizo que Cestio Galo dejara a Israel libre temporalmente. Este fue el momento en el que los discípulos de Cristo reconocieron su salida y huyeron. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea
huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y así fue. En el año 63 de nuestra era, los que reconocieron la señal salieron de Jerusalén y huyeron. Sin embargo, los judíos pensaron que este era un favor de Dios y se quedaron. Y en el año 66, 3 años después, se dio la gran revuelta judía que llevó a algunos años resistiendo el poder romano, hasta que en el año 70 el general Tito Flavio, más tarde el emperador Tito, luego de sitiar Jerusalén por varios años, entró a Jerusalén destruyendo el templo de Herodes, que era el segundo templo, porque el primero ya hemos visto que fue destruido, en el que Jesús dijo justamente de este templo que estaba desierto. Entró a la ciudad, incluyendo las murallas, matando a gran parte de la población. Entonces, la abominación desoladora en los tiempos de Ezequiel trajo a Babilonia, destruyendo el primer templo, el templo de Salomón. Las abominaciones consistían en su pecado de quitar la adoración a Dios y suplantarla por la adoración a otros dioses, incluso al dios Sol, a ellos mismos en el santuario. No se trataba de un gentil o un no judío ingresando al santuario, sino los pecados de ellos como pueblo, sus líderes, sus mujeres dentro del templo. Lo mismo pasó en tiempos de Jesús. El templo era un mercado. Los fariseos y otros líderes habían impuesto reglas y procedimientos para guardar el sábado, que casi había desaparecido el propósito de los sacrificios en el santuario, y también el día de reposo, incluso dentro del mismo templo. Sus abominaciones entonces trajeron como consecuencia la desolación de Roma sobre Jerusalén. Pero recordemos, Jesús aplicó esta parte de la destrucción de Jerusalén, predicha por Daniel, para aplicarla al tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Esta vez el santuario no sería uno terrenal. Recordemos que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Así que no se va a levantar más un templo en esta tierra. El santuario entonces no sería terrenal, sino celestial. El verdadero santuario que existe. Ese santuario se llenaría de abominaciones. ¿Y cómo haríamos para llevar abominaciones al santuario celestial? Bueno, casi las mismas cosas que pasaron en Ezequiel y en los tiempos de Jesús. Primero, cuando ofrecemos sacrificios sin verdadero arrepentimiento. Dice Miqueas 6:6-8, ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Muchos llegan a creer que cualquiera que fuese su pecado puede ser expiado por un favor, por un don. Consideran que la transacción se clausura con la presentación de su ofrenda. Yo doy mi ofrenda y entonces ya quedé bien con Dios. Yo fui a la iglesia, entonces ya quedé bien con Dios. Estamos pensando que esta transacción nos hace libres. Entonces, cuando tratemos el culto o la oración como un intercambio mecánico, sin contrición, sin reforma de la vida, estamos trayendo abominación espiritual al lugar sagrado. Número 2. Cuando vivimos en pecado y aún así venimos a adorar. Jeremías 7:9-11 dice: hurtando, matando, adulterando, y venís y os presentáis delante de mí en esta casa. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa? ¡Wow! En el Antiguo Testamento los profetas eran enviados por Dios para decirle al pueblo que no siguieran trayendo ofrendas mientras vivían en pecado, pero los sacerdotes se oponían a la exhortación profética. Cuando hay hipocresía religiosa o cuando buscamos lavar la culpa sin renunciar al pecado, hacemos del santuario una cueva de ladrones. Número 3. Cuando el culto se convierta en rutina o negocio. Mateo 21:13 dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Los sacerdotes estimularon al pueblo a convertir sus ofrendas en dinero del templo. El culto entonces se volvió un negocio. Las palabras de Cristo, cueva de ladrones, fueron realmente literales. Esto quiere decir que cuando nosotros manipulamos el culto por conveniencia, lo que me gusta, lo que deseo escuchar, lo que me hace sentir mejor, o por lucro o por apariencia externa, introducimos una corrupción en el lugar del santuario de Dios. Número 4. Cuando rechazamos el mensaje profético de obediencia. 1 Samuel 15:22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. El mensaje profético era: vete y no peques más.
Pero el sistema sacerdotal se volvió corrupto. Perseguían a los profetas porque preferían ritual que obediencia. Así que rechazar el arrepentimiento, a la reforma, a la obediencia, contamina espiritualmente el templo. Estas son las abominaciones que traemos delante de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel, en los tiempos de Ezequiel, vio que Babilonia había derrotado a los egipcios en Carquemis y luego vio a esos ejércitos aproximarse a Jerusalén, supieron que la desolación venía. Entonces, los judíos, en el 63 de nuestra era por el general Cestio Galo, fueron sitiados y vieron los estandartes romanos en el lugar santo, es decir, en el perímetro de Jerusalén. Entonces sabían que la desolación venía. Pero los que escucharon a Jesús huyeron antes de la desolación y se salvaron. Hoy las abominaciones han llegado al santuario celestial. Se viene una desolación a la tierra entera. ¿Cuál es la señal para saber que estamos cerca? Así como los ejércitos babilonios derrotaron Egipto y los estandartes romanos sitiaron Jerusalén, sus banderas o estandartes dieron aviso que serían invadidos. Apocalipsis 13 nos dice entonces para el tiempo del fin. Además, hizo que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En Apocalipsis se nos dice que cuando la bestia que surge de la tierra, es decir, Estados Unidos, y podemos ver esto en otro video, abandone sus principios de libertad y empiece a sujetar al mundo con sus leyes que contradigan la libertad civil y religiosa con pretextos económicos, entonces la ley de privación religiosa, imponiendo un falso día de reposo, como en los tiempos de Ezequiel, ¿se acuerdan la adoración al sol? Es decir, una ley dominical que abandone toda adoración a Dios de manera bíblica. Entonces esta será la señal de que la desolación viene pronto y el fin, contestando la pregunta de los discípulos en Mateo 24. La abominación desoladora es uno de los grandes mapas de ejemplo que Dios nos ha entregado para estar preparados. Pero no solo para el fin, sino para que en vez de sumarnos a las abominaciones, debamos acercarnos a Dios para darle completa y fiel adoración. Hoy es el tiempo de preparación. Jesús viene pronto. No traigamos más abominación, sino que al contrario, si hemos nacido en la luz, comportémonos como verdaderos hijos de la luz. Vivamos hoy el cielo del mañana. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios, que también podría hacer otro video respondiendo tus preguntas. Suscríbete para seguir entendiendo la palabra de Dios y prepararnos para el fin. Y comparte con aquellos que necesiten también prepararse. Nos vemos en el siguiente video.